Listo. 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Vamos a poner nuestro foco en Colombia. Hace poco la Secretaría de Transparencia de la Presidencia emite un informe y dice el 93% de los casos que cursan en la justicia por casos de corrupción quedan en la impunidad. Uno de esos casos es el de Ecopetrol, una forma, una estructura que tienen las empresas privadas, las élites políticas, que han capturado la democracia, han capturado las instituciones del Estado y las adecúan para perpetuar un robo permanente de los recursos de todos los colombianos. Para profundizar sobre este tema, el modo como se realiza este robo continuado por parte de las élites y las empresas privadas, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Óscar Sánchez Pinto, quien es dirigente nacional de la Unión Sindical Obrera USO. Óscar, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Un saludo muy especial para ti, Alfonso, y para todos los cibernautas de Cavilando. Bien, hermano, vamos a arrancar. ¿Qué fue lo que se supo? ¿Qué fue lo que se comunicó hace poco sobre el escándalo de Ecopetrol? Bueno, lo que pudieron descubrir las autoridades es que se estaba produciendo un concierto entre empresarios, entre personas que venían hurtando combustible a Ecopetrol, otras que venían traficando combustible de Venezuela, lo mezclaban y lo vendían, lo sacaban por puerto hacia Europa. Se pudo determinar que el hurto alcanzó a llegar a los 80 millones de dólares, aunque esa es una cuantificación inicial, pero seguramente pudo ser mucho más porque llevaban varios años en esa práctica. Y por eso es importante, Alfonso, decir de que si bien es cierto, es un hecho que se debe condenar, que se debe rechazar, en donde exigimos como sindicato que se investigue hasta las últimas consecuencias y paguen todos los involucrados, porque aquí se sabe solo de una parte, pero a nosotros como organización sindical nos cuesta pensar que en Ecopetrol los altos funcionarios no hayan sabido nada, que las autoridades de policía, de armada que custodian esa infraestructura, los puertos, y que algún sector de la clase política no haya facilitado, porque es que salían estos hidrocarburos con todos los permisos, con toda la documentación legal. Entonces yo creo que este entramado apenas se está empezando a descubrir y por eso nosotros estamos exigiendo que si hay funcionarios de Ecopetrol, eh, eh, deben pagar, deben ser condenados al igual que los empresarios, al igual que los particulares y, ¿por qué no?, políticos que pudieron haber estado involucrados en este escándalo de corrupción. Óscar, preciso como lo estás planteando, no es de ahora. Para que se diera un entramado de tanto dinero y de tantos recursos salir del país, e incluso terminó Ecopetrol comprando barriles de petróleo, comprándose a sí mismo, lo cual es ilógico. Debió haber ocurrido todo un entramado, es decir, se organizó toda una estructura administrativa que facilitó a los empresarios este robo. Cuéntanos un poco en línea de tiempo qué fue lo que vino sucediendo en el país, cómo se adecuaron las normas para dar con este robo continuado. Bueno, este robo continuado de combustibles, hidrocarburos a Ecopetrol no es nuevo. Nosotros en la línea del tiempo tenemos detectado que este hurto continuado inició con el nacimiento y fortalecimiento del paramilitarismo. O sea, desde principios de los 90, los gobiernos de turno, la clase política tradicional y administraciones de Ecopetrol facilitaron el hurto de combustibles a esa estructura paramilitar para fortalecerse, para financiarse, para agruparse. Eso hay que dejárselo claro a la opinión pública, porque estas denuncias
que hoy estamos ratificando, la venimos haciendo desde principios de los 90. Nosotros alertamos del hurto de combustibles, alertamos de la connivencia no solamente de las autoridades de policía y militares, sino de altos administradores por determinar en ese hurto continuado. Pero hasta ahora ha existido total impunidad. O sea, hasta el momento no hay una sola investigación que conlleve a la responsabilidad de funcionarios de Ecopetrol. Alfonso, le pongo un ejemplo. En el año 2006, el paramilitar Pedro Pablo Hernández, alias Pedro Pumpún, denunció en la Ley de Justicia y Paz que el trabajador hoy activo todavía, hoy activo, Raúl Argüello supuestamente les avisaba cuando iban a bombear combustibles para que los paramilitares abrieran las válvulas ilícitas que tenían conectadas al tubo y pudieran robar combustible y financiar esa estructura paramilitar. Eso, por ejemplo, esa investigación nunca concretó nada. Yo precisamente hace unos años, recién llegado Felipe Bayón, le escribí un correo electrónico con la declaración de este paramilitar y de Salvatore Mancuso y de Julián Bolívar en el Magdalena Medio. O sea, han sido varios los paramilitares que han denunciado la connivencia de directivos de Ecopetrol con el hurto de combustible hacia los paramilitares. Y yo le hacía la pregunta, doctor Felipe Bayón, usted despidió 11 trabajadores de una estación de bombeo porque supuestamente los trabajadores estaban facilitando el hurto, cuando ya los trabajadores anteriormente habían denunciado que el jefe de la estación era quien le estaba facilitando la información a los paramilitares. Y usted despide a los trabajadores que se atrevieron a denunciar sobre que estaban hurtando combustibles, pero al directivo, al jefe de la estación, sigue hoy activo. Y la respuesta del señor Bayón era que la investigación había prescrito. Imagínese usted. O sea, para estos ladrones de cuello blanco, prescribe la investigación o la desvían, como lo han pretendido hacer. Mire que ya involucraron al Ejército de Liberación Nacional de que hacía parte de este robo. Yo no estoy diciendo que eso haya pasado o no, pero uno ya sabe que esto hace parte de la estrategia de desviar la atención para poder cubrir los verdaderos responsables. Sí, el ELN, por supuesto, en esos días sacó un comunicado oficial en donde dice que no hace parte de ese concierto para delinquir. Y cualquier ciudadano pudiera decir, bueno, pero ¿por qué le cree al ELN o al otro? Porque es que a los otros nunca les hemos creído, porque siempre se han tapado con el manto de la impunidad y siempre han desviado las investigaciones y siempre se han encubierto entre ellos, entre autoridades, entre organismos de control, de investigación como la Fiscalía. Total es que hoy Oscar, los verdaderos responsables no se conocen, Alfonso. perfecto, Oscar. Preciso lo que estás diciendo en relación a que existen declaraciones, lo acabas de decir, en Justicia y Paz en relación a los hechos que estás diciendo. Y también Salvatore Mancuso lo dijo en sus audiencias públicas, a la relación que había de sus mandados en el extracción de crudo. Creo que hay más que profundizar sobre el tema. Pero cuéntanos algo y es cómo se fue cambiando la normatividad para privatizar paulatinamente Ecopetrol y eso terminó facilitando y empujando este robo continuado, es decir, como que se adecuó la empresa para el robo. ¿Qué tendrías que decir frente a eso? Hay que decirle a la opinión pública, Alfonso, que a Ecopetrol no solamente se la han venido robando de esa manera, esos son como podríamos decir en el argot popular, esos son misceláneos, porque realmente desde el inicio de la industria ha existido una política de entrega de los recursos energéticos en el país. Entonces, esto no es nuevo, es decir, desde las primeras concesiones en el siglo XIX, en 1914, que fue la primera concesión que se entregó,
estos gobiernos de turnos, esta clase política tradicional colombiana, siempre ha hecho todos los esfuerzos para entregarle nuestros recursos, nuestras riquezas a las multinacionales y a los países foráneos, al imperio norteamericano específicamente. Entonces, pese a que duramos por más de 30 años luchando para que el petróleo fuera de los colombianos, cosa que logramos después de la huelga de 1948, desde ese mismo momento, el 25 de agosto de 1951, que nace Ecopetrol, la clase política en contubernio con la policía, con el ejército, con el capital privado nacional y transnacional, siguieron haciendo esfuerzos para robarse a Ecopetrol. Por eso hoy le cuento a Alfonso, por ejemplo, el decreto 1760 del 2003. Ese decreto lo expidió Álvaro Uribe Vélez cuando el gobierno narco, el Congreso narcoparamilitar, como lo confesaron los mismos paramilitares que tenían un control de más del 40% del Congreso, le aprobó poderes extraordinarios para poder legislar. Y este señor Álvaro Uribe Vélez 60 que escinde Ecopetrol, es decir, le cambia la naturaleza jurídica a Ecopetrol de ser una empresa comercial e industrial del Estado para convertirla en una sociedad por acciones. ¿Eso qué significó? Robarse el mayor patrimonio público que teníamos los colombianos, porque esa extinción significó ir entregando por pedazos los distintos renglones altamente productivos y rentables de Ecopetrol al sector privado. Esa fue como la brechita, esa fue la brecha para empezar el proceso de privatización de Ecopetrol para pasarla al capital privado. Entonces, decir que el hurto de combustibles es un escándalo mayúsculo, así, es un escándalo importante, pero lo que hay que decirle a la opinión pública es que a Ecopetrol se la han venido robando con decisiones políticas como el decreto 1760, como la ley 1118 del 2006, que facilitó la venta de acciones de Ecopetrol, la mal llamada democratización de acciones. Hoy el 11.5 del 100% de las acciones de Ecopetrol están en manos privadas. ¿Eso qué significa para el país y para los colombianos? Que parte de esa utilidad la están recibiendo terceros cuando la debiera poder estar recibiendo el Estado colombiano en favor de todo el pueblo. Por eso recientemente en la instalación de la Comisión Nacional de Participación en el proceso de paz entre el gobierno y el ELN, yo particularmente que tuve el honor de representar a los trabajadores, le planteamos al gobierno que él tenía que recuperar el 100% de la propiedad estatal de Ecopetrol, porque esos recursos los va a necesitar el gobierno si quiere realmente hacer transformaciones sociales a favor del pueblo. Entonces, lo que yo quiero decir, Alfonso, con esto, es que no solamente con el hurto de combustibles es que se han robado a Ecopetrol, con decisiones políticas como las que acabo de mencionar, pero también una tercera, Alfonso, que no se me puede olvidar, y es con los negocios corruptos que han hecho la administración de Ecopetrol y los gobiernos de turno. Resalto dos o tres. Primero, la venta, la decisión de la refinería de Cartagena en una filial. De esa filial le vendieron el 51% a la Glencore, una multinacional suiza, para que construyera la modernización de la refinería. Resulta que pasaron casi 5 años y esta Oscar, multinacional ¿te refieres a Reficar? a Reficar, sí. O sea, la refinería de Otro Cartagena escándalo de corrupción. la escindieron, pero es que de la refinería de Cartagena hay dos escándalos, Alfonso, que la gente olvida muy rápido. El primero es que escindieron la refinería de Cartagena y la convirtieron en una filial que se llama Reficar. Le vendieron el 51% de las acciones a la multinacional suiza Glencore para que construyera esa modernización y esta con una clausulita de esos orangutanes que suelen incluir la clase política tradicional, de que el gobierno colombiano le pagaría parte de las utilidades
de esos combustibles que produjera la refinería, mientras que se construía la nueva. Resulta que el gobierno colombiano y Ecopetrol le pagaron más de 500 millones de dólares a la Glencore. Y 5 años después, sin construir un solo tubo de la refinería, la Glencore le devolvió el 51% de los estados y el estado colombiano y Ecopetrol le volvieron a pagar los 600 millones de dólares. Es decir, que le entregamos más de 500 millones de dólares sin haber colocado un tubo de la nueva refinería. Imagínense, semejante escándalo. Estamos hablando del 2006 al 2009, 2010. 600 millones de dólares era un dinero bastante importante. Pero después de eso, el gobierno colombiano y Ecopetrol toman la decisión de realizar la modernización de esa refinería por cuenta propia y contratan unas empresas estadounidenses en donde en ese escándalo de corrupción se perdieron más de 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de más de 3 reformas tributarias se perdieron en ese escándalo de corrupción, en donde, como todos sabemos, se dedicó plata para sobredimensionar costos, para contratar prostitutas, para hacer festines. Mejor dicho, se robaron la platica y estas denuncias el sindicato las hizo. Denunció cuando fueron a vender las acciones a la Glencore, denunció los escándalos de corrupción que habían en la modernización de la refinería, pero ninguna autoridad se pronunció, ninguna, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni el gobierno del momento. O sea, todas esas denuncias las hemos venido haciendo, Alfonso. Y mire, le estoy mencionando tres cosas con las que se han venido robando a Ecopetrol. Y mire toda digámosle, escándalo mediático que han venido haciendo de algo que es importante y que debe investigarse, pero no se habla nada de todo lo que ha venido pasando en Ecopetrol. Y un dato para colocar otro ejemplo nomás, Alfonso. Por ejemplo, en el 2003, Isaac Yanoví, siendo presidente de Ecopetrol en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entregaron hasta su agotamiento la plataforma de gas de Chuchupa Ballenas a un precio irrisorio. Imagínese usted, vendieron en el 2003 el petróleo, el precio del petróleo a futuro por debajo de la proyección estimada. O sea, es decir, los escándalos de corrupción que han venido sucediendo por decisiones políticas como las que le acabo de comentar, ni han sido investigadas, ni ha sido nadie responsabilizado por esa gran afectación al erario público, Alfonso. Estamos hablando de un entramado de corrupción de un tamaño, es decir, el país con ese dinero pudiese salir de todos sus problemas económicos. Tendríamos que también señalar que, bueno, la Comisión de la Verdad, de los procesos de verdad, justicia, reparación, parece ser que están pendientes, porque estos temas quedaron como en lo genérico, en lo general, por un lado. Dos, ¿cuáles serían las empresas y los nombres que se pudiesen relacionar? Los estás mencionando. Estamos hablando de los gobiernos creo que alcanza a tocar Santos, Uribe, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, Duque, en todo este entramado de corrupción. Es decir, ahí se adecuó la empresa, se adecuaron las normas para permitir la corrupción. Pero fue también la época fuerte del paramilitarismo y la persecución a los líderes sindicales, es decir, un periodo de gran silencio y gran oscuridad. ¿A quiénes habría que reclamarles responsabilidad en estos hechos? No podemos dejar pasar por alto y dejar de mencionar el gobierno de Pastrana, Alfonso, porque realmente con el establecimiento del Plan Colombia es cuando se prepara la estructura militar y paramilitar para avasallar el movimiento social y la lucha social. Y en ese gobierno fue realmente en donde se fortaleció el paramilitarismo con el hurto de combustibles y posteriormente eso facilitó porque pues asesinaron muchos dirigentes en la USO y en muchos sindicatos
precisamente para debilitar la protesta social, ¿sí? Y poder sacar adelante sus reformas. Entonces, a mí me parece que aquí hay una gran responsabilidad de estos expresidentes, ¿sí? Pastrana, Uribe, Santos y Duque, y tienen que responder por esos crímenes, porque esto aquí en Colombia no se mueve un dedo si no es con conocimiento de sus gobernantes. Entonces, hoy no se nos puede decir que entonces eso fue a sus espaldas, que no sabían, como me respondió el señor Felipe Bayón, que era que él había llegado después, pero resulta que el hurto de combustibles ha venido pasando, ha venido siguiendo, y no hay control de nada, pese a las insistentes denuncias del abuso, no hay control absolutamente de eso. Entonces yo creo que tanto los expresidentes de la República, los exministros, que facilitaron este robo continuado por decisiones políticas, administrativas, ¿sí? Por connivencia con el paramilitarismo, tienen que responder. Juntas directivas de Ecopetrol tienen que responder. Tienen que darle la cara y explicarle al país por qué y para qué y con qué intención han facilitado que se siga robando el patrimonio público como lo representa Ecopetrol. Y la justicia también, Claro, claro que sí, porque la justicia ha sido ciega, sorda y muda. Estas intencionalmente. denuncias las hacemos, claro, tiene que responder, la justicia colombiana tiene que responder. Pero mire, Alfonso, el caso que le comentaba ahorita. Eh, Demostrado de que un directivo estuvo involucrado en este hurto de combustibles y llevaron a juicio a 10 trabajadores, los despidieron pese a que alertaron del hurto de combustible, y hoy 3 de ellos lograron demostrar su inocencia, y esos 3 compañeros no han sido reintegrados a Ecopetrol. O sea, Sí, mire hasta dónde hemos llegado. Y otro dato, el expresidente Reficar, Alfonso, que participó en toda esta estela de corrupción en, en el contrato ese de construcción de la nueva refinería, ese señor, pese a estar con detención domiciliaria, la administración de Ecopetrol en cabeza de Felipe Bayón le siguieron respetando los derechos, incluso convencionales, porque ellos, por ser altos directivos, no les pueden aplicar la convención. Y le seguían aplicando la convención, con todos los beneficios, como si fuera un trabajador, digamos que honesto y transparente. Entonces, o sea, aquí lo que uno observa es que entre ellos se protegen, se cuidan, ¿sí? Y se libran para salir en total impunidad. se cuidan y rotan entre las empresas, entre Ecopetrol y las empresas que se roban Ecopetrol, y bueno, ese es un contubernio, una puerta giratoria. Mm, Te decías, bueno, dentro del planteamiento que estás desarrollando, decías, hay que decirle al gobierno de Gustavo Petro que recupere la empresa. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo sería, cuál sería el llamado en ese sentido? ¿Cómo sería recuperar Ecopetrol para que los colombianos y colombianas tengamos ese beneficio de la producción y de los recursos? Bueno, Gustavo Petro tomó una decisión de proponer al doctor Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Eh, Creemos en las buenas intenciones y en la política del doctor Ricardo Roa, pero lamentablemente Ecopetrol, como todas las entidades del Estado, están controladas por una mafia eh, horrenda, o sea, no sé cómo calificarla, y es supremamente difícil que en esas condiciones, con el gobierno corporativo que está hoy al frente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa puede hacer cambios políticos, administrativos y laborales. Por eso nosotros le hemos venido pidiendo una reunión al doctor Gustavo Petro, porque él tiene que jugársela. Tiene que jugársela y tomar decisiones que realmente permitan que esos cambios lleguen a Ecopetrol, porque después de un año sigue
administrada, sigue dirigida por la misma componenda uribista que facilita este tipo de situaciones poco éticas y transparentes y que continúan con una política contraria a la del gobierno y también con una política de persecución, de acoso hacia los trabajadores, de despedir dirigentes sindicales, de imposibilitar que se puedan lograr acuerdos que favorezcan al país, que favorezcan a la industria, que favorezcan a la transición energética y por supuesto que favorezcan a los compañeros y compañeras que hoy sufrieron los estragos de esa política malsana de antilaboral y antisindical. Estamos algo muy concreto. Ecopetrol hoy, un año después del gobierno de Gustavo Petro, sigue enfermo y sigue con la misma estructura que le permite seguir siendo saqueado. Eso es claro. Siguen existiendo los mismos problemas que se supone que en algún momento, ojalá la Jurisdicción Especial para la Paz actúe también en sus procesos de investigación y que la verdad salga a flote. Y me preocupa algo. ¿Esa es la empresa que va hacia la transición energética? ¿Cómo hará esos negocios? No, no, así es imposible que una empresa administrada por una cúpula corrompida, por una cúpula con una política contraria a la de este gobierno, tenga realmente compromiso y voluntad política de impulsar una transición energética justa, democrática y popular. Eso no va a ser posible. Y esa precisamente es una de las cosas que necesitamos hablar con el compañero presidente Gustavo Petro. O sea, él tiene que ya, en muchos aspectos de la vida nacional, tiene que tomar decisiones y tiene que rodearse de la gente que realmente eh, tenga clara cuál es la política que debe promoverse en este país para generar cambios y transformaciones para la paz. Porque de lo contrario, van a pasar los 4 años y vamos a seguir en lo mismo, todo va a quedar en una ilusión. Bien, Oscar. El tiempo es corto, definitivamente. Ya se nos está agotando, se nos agotó el tiempo. Pero queda un mensaje, que los temas que quedan en punta los volveremos a tratar en otra entrevista, más o menos en un mes, para poder darle más fuerza a este contenido. Uno, ¿qué mensajes se daría a las organizaciones sociales, organizaciones populares, los mismos sindicatos, para tomar esta bandera, recuperar a Ecopetrol como una empresa nacional que beneficie realmente directamente a los colombianos y que permita también un cuidado de la naturaleza y una transición energética? Dos, el llamado también a una justicia real, a una justicia pronta. Y tres, vienen elecciones regionales, ¿cierto? Entonces ahí también habría otro mensaje en función de no seguir perpetuando estructuras, gobiernos, partidos que han perpetuado el robo en Colombia. ¿Qué mensaje, sobre todo para eso, para los movimientos sociales, populares y para, además que tú eres parte del Comité Nacional de Participación, ahí también habrá un escenario para hacer incidencia? ¿Cuál sería ese mensaje, Oscar? Bueno, lo primero, Alfonso, es que los sectores sociales, populares, organizados, no organizados, tenemos que salir a movilizarnos, Ujú. porque las reformas sociales y los cambios estructurales que requiere el país no se van a hacer solos. Y por más voluntad que tenga el gobierno de Gustavo Petro, la extrema derecha y las clases eh, políticas tradicionales, con sus terratenientes, con sus feudalistas, pues no va a ser pacífico, eso no lo van a permitir. Entonces, si nosotros los sectores sociales y el pueblo en general no salimos a respaldar esos cambios, esas transformaciones, pues sencillamente no van a pasar. Y una de las banderas de esos cambios es que este gobierno pueda recuperar esos renglones estratégicos de la economía que estaban representadas por esas empresas públicas que le generaban valor, empleo digno y recursos para el fisco para poder realizar esas reformas sociales. Es decir, esa es una de las banderas, ¿no? De tantas, de tantas. Está la soberanía energética, está la soberanía agroalimentaria,
está la paz, ¿sí? Entonces, si nosotros no salimos a acompañar al gobierno en esas transformaciones, pues sencillamente no van a suceder. Entonces, ese es el llamado que le hacemos a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los sectores populares. Tenemos que organizarnos para salir a apoyar estas reformas y a salir a exigirle al gobierno y al resto de la sociedad que tienen que producirse estos cambios si queremos construir la paz de verdad. Lo segundo, Alfonso, es que definitivamente le hacemos un llamado a la justicia. La justicia es una rama del poder público totalmente independiente y autónoma a que actúe, a que investigue a fondo y halle los responsables de estos crímenes contra el erario público, contra el patrimonio público. Porque esto no puede seguir solamente de escándalo mediático tras escándalo mediático, pero no termina en nada. Los ladrones de cuello blanco siguen en la política, siguen en sus mansiones, siguen llevándose la plata para el exterior en paraísos fiscales y aquí no ha pasado nada, así van a seguir robando a este país. Y lo tercero es que tenemos una gran responsabilidad y es que en las elecciones de octubre el pueblo tiene que salir masivamente a apoyar propuestas alternativas y progresistas que nos permitan continuar con ese cambio, porque todos sabíamos que Gustavo Petro iba a dejar las bases de ese cambio, pero esto es un proceso de largo aliento. Debemos tener claro que esto no es un proceso fácil de que llega un gobernante y ya con la varita mágica pueda cambiarlo en 200 años a sangre y fuego. Entonces, por eso es importante hacer el llamado de que debemos mirar muy bien a quiénes vamos a elegir, quiénes pueden representar ese cambio de verdad y quiénes pueden seguir construyendo esas transformaciones para la paz. Perfecto, perfecto. Ahora que estabas hablando del tema de los trabajadores que terminaron siendo expulsados, recordaba las declaraciones de los militares frente a lo que mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que quienes denunciaban los falsos positivos eran a los que sancionaban. Es un país al revés. Tenemos que transformar este país y no se hace solo con un presidente, se hace con la potencia y la fuerza de las organizaciones sociales. Y ahí también tenemos un compromiso, Oscar, y por eso te agradecemos hayas aceptado esta invitación. Romper el cerco mediático. Esta información no llega, llega difícilmente. Necesitamos juntarnos, juntar fuerzas. Solos no podremos. Tendremos que llegar con información, información que pueda permitirnos tomar decisiones y empujar las transformaciones que se necesitan en este país. Oscar, muchas gracias. Y bueno, a todos quienes nos escuchan y nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas de nuestra América y de nuestra Colombia. Oscar, muchas gracias. De nada, Alfonso, con mucho gusto estaré atento para la próxima oportunidad. Perfecto. Muy bien.